Buenos días, jóvenes. El día de hoy en Sociales estaremos hablando un tema nuevo que son las causas de la independencia de Centroamérica. La semana pasada estuvimos hablando acerca del patrimonio centroamericano, hablando un poquito de nuestra historia, de las cosas importantes que nosotros debemos de proteger y vamos a empezar a ver un poquito de historia. Entonces, las causas que nosotros tuvimos para poder independizarnos o lo que nos provocó la independencia, porque en ese momento nosotros estábamos decidiendo entre separarnos o quedarnos con la corona española, qué nos convendría mejor. Eh, lo que lo provocó también es que recordemos que en ese momento la gente que estaba en el poder, o sea, que estaba a cargo administrativamente de este territorio de Centroamérica, eran criollos. Estos criollos no tenían totalmente el poder, sino que dependían de la corona española, no tenían voto acerca de ningún aspecto en en la estructura del país o en la estructura del territorio, ni en la comercialización. Y eso es uno de los puntos que más va a afectar, que ellos desean tener el poder de decidir acerca de dónde están viviendo. También van a necesitar la libertad comercial de poder tener relaciones con otras ciudades y no tener que estar enviando todo su producto directamente a Europa, a España directamente. Y España siendo la persona que solo lo recibe y lo comercializa. Entonces, la gente que vivía en ese territorio, aún siendo hijos de españoles, no estaban contentos con esa situación porque tenían impuestos altos y todo lo que producían no lo podían comercializar. También lo que afectó fue el contexto de América y de Europa. En esa época en Europa había sucedido la Revolución Francesa, aquí en América estaba la independencia de Estados Unidos, acababa de ser, habían países de Sudamérica que estaban buscando la independencia. También después de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, que hizo un golpe de Estado en Francia y se quedó con el imperio francés, invadió España. Y eso de haber invadido España tambaleó la estructura de los españoles, permitiendo una oportunidad para que los liberales de esa época, o sea, los que buscaban la libertad, pudieran separarse de la corona española. También muchas ciudades en España también lo aprovecharon para cambiar el estatus del Estado español, tratando de volver una democracia liberal. Entonces crean una constitución nueva que permite la libertad de prensa. Y esa libertad de prensa de esa nueva constitución, siendo todavía Guatemala parte de la corona española, la aprovecha Pedro Molina y José Cecilio del Valle, que la libertad de prensa ya les permite opinar sobre los temas de la administración, sobre cómo está el país, sin temor a que tenga represalias por la corona. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? El rey de España ya no estaba en España, estaba sino encarcelado porque Napoleón Bonaparte lo quitó y puso a su hermano, y su hermano que no estaba interesado en estos territorios, eso le ayudó, le abrió la puerta a las colonias españolas a liberarse. Ya tenían todos ellos, estaban motivados y estaban inspirados por este movimiento independentista en toda América y la Revolución Francesa. Entonces, aquí podemos ver los dos periódicos que tenían estas dos personas. Pedro Molina tenía un periódico que se llamaba El Editor Constitucional y José Cecilio del Valle tenía El Amigo de la Patria. Dos periódicos muy importantes de la época, siendo Pedro Molina un liberal y José Cecilio del Valle un conservador. Los dos estaban de acuerdo con la independencia de Centroamérica, pero no compartían las ideas, porque uno era conservador y otro era liberal, o sea, el otro tenía muchas ideas nuevas y José Cecilio no estaba de acuerdo con esas ideas. Los movimientos independentistas que hubo en Centroamérica antes de la independencia comenzaron en San Salvador, en Granada y León. En San Salvador fue justamente en El Salvador, que fue José Matías Delgado, el que hizo un levantamiento para buscar la independencia de Centroamérica.
no funcionó ese levantamiento, por lo tanto no terminó en nada. Mientras tanto, en Granada y León, es en Nicaragua, también en 1811, el fraile Felipe Michelena, era guatemalteco, él también intentó hacer un levantamiento para independizar en esa época esos territorios. Tampoco, tampoco tuvo mucho apoyo y también terminó siendo encarcelado. Después de eso, en 1814, Manuel Arce y Manuel Rodríguez también hacen un levantamiento en San Salvador nuevamente, tratando de buscar la independencia. Luego, otro que tampoco llegó a nada, hasta que en Guatemala en 1820, justamente Totonicapán, Atanasio Tzul y Lucas Aguilar también hacen un levantamiento y se autoproclaman. Atanasio Tzul se proclama rey de los indígenas y Lucas Aguilar se proclama presidente de Centroamérica. Tampoco tuvieron el apoyo que esperaban y la revuelta se quedó en nada, también fueron encarcelados. Hasta que en 1821 se logra la independencia de Centroamérica, pero es muy interesante la independencia de Centroamérica porque no hubo una batalla como tal. En México sí hubo batalla por la independencia de México, en Sudamérica hubo batalla, en Estados Unidos también hubo batalla, en Francia hubo batalla, en todos lados donde hubo una independencia fue una batalla sangrienta. En cambio aquí en Guatemala, en Centroamérica, aprovechando esa incertidumbre entre México, que era el virreinato, nosotros pertenecíamos al virreinato de México, entonces cuando ellos ganan, los mexicanos, pues nosotros nos quedamos sin una autoridad española directamente, aunque nosotros seguimos estando debajo de la corona española. Por lo tanto, en 1821, que ya se estaba hablando de la independencia, Chiapas, justamente el 14 de septiembre, decide anexarse a México porque ellos ya no tenían al gobierno español, entonces ellos deciden irse a México, entonces son parte del nuevo imperio mexicano. Entonces, el capitán general de esa época, que era Gavino Gainza, convoca a muchos ciudadanos ilustres de Guatemala para hacer la proclamación de independencia. Y están discutiendo en el Palacio de los Capitanes, que es donde está el Parque Central en la actualidad. Está conversando con ellos para ver qué opinan, si apoyan o no apoyan la independencia o si se quedan con los españoles. Habían varias personas como Mariano Aycinena que presiona también para que haya independencia y terminan aceptando porque están todos de acuerdo con esa situación y tanto Mariano Aycinena, José Cecilio del Valle que estaba presente, José Molina también que estaba presente, Juan de Barrundia, Manuel José Arce, José Matías Delgado y Mariano Larrabe y Mariano de Beltranena son los que firman la declaración de independencia de Centroamérica. Pero al independizarnos se le habla al capitán o al presidente de esa época de Centroamérica, que era Gavino Gainza, es, es intimidado y presionado por Agustín de Iturbide, que es el emperador mexicano después de haber derrotado a los españoles, para que toda Centroamérica se anexe a México en 1822. También es importante mencionar, nosotros aquí estamos viendo un mapa de Centroamérica. En la parte de arriba se dice Chiapas, está Guatemala, Belice en esa parte en ese entonces era parte de Guatemala, está Salvador, está Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Panamá no era parte de la Capitanía General de Guatemala, por lo tanto no se independizó con Centroamérica. Ellos se independizaron y se fueron con Colombia. Entonces, en Guatemala nos independizamos el 15 de septiembre de 1821. Meses después llega la noticia a Salvador, meses después llega a Honduras, meses después llega a Nicaragua y meses después llega a Costa Rica. Entonces, siempre hubo en cada uno de las ciudades importantes, porque eran ciudades las que estaban, dudas de si aceptaban o no aceptaban la independencia. Al final todos aceptan la independencia y todos aceptan anexarnos a México. El problema de anexarnos con México fue que
salimos a independizarnos de España para caer bajo otro imperio, que era el imperio mexicano. Entonces tenemos que hacer las mismas tributaciones, o sea, los mismos problemas que teníamos con España los tenemos ahora con México. Entonces, hubo un levantamiento en 1822 justamente, donde José Matías Delgado y Manuel José Arce, si recordamos, ellos ya habían hecho el levantamiento antes de la independencia en San Salvador, lo volvieron a hacer. En este caso contra México, porque no estaban de acuerdo con la anexión a México. Y México manda tropas a pelear contra Delgado y contra Arce, perdiendo México, y Gavino Gainza, como está bajo el poder de los mexicanos, solicita más militares mexicanos para poder destruir esta revuelta y este levantamiento. Lo mismo ya había pasado con Honduras y con Nicaragua. En el momento que ellos se levantaron en contra del imperio mexicano, Gavino Gainza bajó y lo calmó todo. Luego, en 1823, que fue la caída del imperio mexicano de Iturbide, todo el pueblo mexicano pelea para que ya no vuelva a pasar lo mismo que estaba con Iturbide. Entonces en Guatemala también hay levantamientos para que nos separemos de México definitivamente por todos los problemas que estamos teniendo. Y nos separamos, toda Centroamérica se vuelve a separar el 24 de junio de 1823. Quedando Chiapas, que era parte de la Capitanía General de Guatemala, Chiapas se queda anexado a México, ellos deciden quedarse con ellos. Entonces, por esas razones que nosotros ya no tenemos ese territorio inmenso, queda casi el doble de Guatemala. En esa misma época, en 1823, se crea una Asamblea Nacional Constituyente, que es un grupo de personas también ilustres de Guatemala, que se unen para generar la primera constitución de Guatemala. Y ahí se decide que Gavino Gainza ya no va a estar a cargo de la presidencia, entonces se designa un triunvirato donde va a estar Juan José Villacorta, Manuel José Arce, que ya lo hemos mencionado mucho, y Pedro Molina.